Bien, nos toca ahora hablar de un tema fundamental, trascendente en todo lo que tiene relación con la medicina operacional, que es todo lo que está relacionado con lo que tiene que ver con el liderazgo en momentos de crisis. Porque es en los momentos de crisis donde más se necesita que alguien lidere. Es en esos momentos donde además surge la verdadera naturaleza de las personas y en circunstancias de este tipo, mucha gente que se esperaba que tuviera una actitud de liderazgo deja de tener. De todas formas, durante el decurso de esta presentación, vamos a ir viendo conceptos que tienen que ver con esto del liderazgo, algunos de los cuales probablemente, de los cuales ustedes tuvieran una idea equivocada o diferente a lo que en realidad está estudiado que sucede. El liderazgo, obviamente, se viene ejerciendo desde tiempos inmemoriales, ¿verdad? ¿Cuándo piensan ustedes que comenzó el tema del liderazgo? Obviamente hace mucho. Eh, Ahora, imagínense, si de acuerdo a su definición la medicina operacional funciona en situaciones de crisis, ¿qué importancia relevante debe de tener el liderazgo en este contexto? Porque ¿será lo mismo tener un liderazgo fuerte dentro de este contexto que fuera de él? ¿O será lo mismo que una persona sin liderazgo y pretenda mover un grupo hacia lograr los objetivos de la medicina operacional? Sin lugar a dudas que no es lo mismo, ¿verdad? Bien, para hablar de liderazgo y para definir los términos del liderazgo, a mí me gustaría empezar con hacer una pequeña reseña histórica de lo que significa el liderazgo, más allá de su definición, ¿verdad? Obviamente que el liderazgo, como decíamos antes, surge hace mucho tiempo en la humanidad. Muy probablemente el liderazgo surge cuando la humanidad se organiza para realizar tareas en grupo, ¿verdad? Porque si hay algo que es razonable es pensar que para que exista el liderazgo tiene que haber un grupo de personas, para que alguien las lidere, ¿verdad? El liderazgo individual hacia uno mismo también puede, desde el punto de vista teórico, existir, pero nos vamos a centrar en el liderazgo de grupos de personas, ¿verdad? Entonces, ese tipo de liderazgo, ¿cuándo surge? Cuando las personas comienzan a organizarse. ¿Cuáles les parece a ustedes que fueron las primeras formas de organizarse de la gente? ¿Cuál será? Piensen en los orígenes de la humanidad y van a darse cuenta de que muy probablemente las acciones de liderazgo estaban dirigidas hacia necesidades básicas que tenían los grupos de personas, ¿verdad? La gente primero se organizó en torno a familias, después en torno a tribus, y así fue generándose la sociedad. Pero cada vez que el ser humano se juntaba en grupos, necesitaba que alguien tomara las decisiones o que alguien zanjara las discusiones de cómo llevar adelante las cosas, porque si no, la alternativa es no hacer nada, ¿verdad? O dividir las fuerzas de los grupos para hacer cada uno cosas que de repente con la unión de todos se logran mucho. Pero cuando hay personas, se necesita que alguien lidere. Eso es así. Bien, entonces estos clanes, estas tribus, ¿qué actividades tenían que llevar adelante? ¿Qué les parece? Piensen un instante. ¿Cuáles les parece a ustedes que son las actividades que las personas llevaban adelante en grupos? Las básicas para sobrevivir. La caza, la defensa, ¿verdad? Más adelante el construir obras en beneficio de todos. Y muy probablemente los primeros grandes líderes reconocidos fueron los que terminaron ocupando los cargos de jefatura de clanes, reyes, etcétera, ¿verdad? ¿Y a qué se debe eso? ¿Por qué la gente identifica a los líderes como los que son los que pueden llevar adelante ese grupo o los que pueden hacer que ese grupo progrese? Eso está metido en las personas, ¿cierto?
ustedes van a ver que es natural, inclusive se ve entre los niños. Si ustedes ponen un grupo de niños en una determinada tarea, van a ver que ellos instintivamente se organizan. Y muy probablemente es que terminen organizándose en torno a una persona. ¿Qué tendrá esa persona que hace que la gente se organice en torno a ellos, ¿verdad? O a él. Bien. Y inmerso en este mismo concepto del grupo está un concepto muy importante. El liderazgo es una cualidad que tienen las personas, pero el hecho de que una persona pueda ser el líder de un grupo va más allá de sus capacidades. Sus capacidades las va a evaluar un grupo y es ese grupo el que determina si le da o no el liderazgo a esa persona. Quiere decir que el liderazgo está íntimamente o estrechamente relacionado con la voluntad de un grupo. El liderazgo no es para toda la vida. El grupo te lo da y el grupo te lo quita. El grupo tiene la obligación y el derecho de quitar el liderazgo cuando considera que no se cumplen los objetivos o las razones por las cuales se le otorgó en un principio el liderazgo a esa persona. Eso es lo que hay que hacer. A veces los grupos demoran en tomar esas decisiones y eso termina perjudicando al grupo en su conjunto. Bien. Entonces, vamos a empezar, como siempre, por definir el liderazgo. De todas las definiciones que hay muchísimas, yo creo que hay dos que juntas y no por separado terminan definiendo adecuadamente lo que es un líder. En primer término, es la cualidad de un individuo, la cualidad que un individuo posee, que hace que un grupo lo perciba como el más capaz para satisfacer las necesidades que ese grupo tiene. Es más, que ese grupo tiene en ese momento particular y para sus objetivos del momento. En ese caso, ese es uno de los factores primordiales que genera un líder. El grupo decide que la persona que los puede liderar en ese momento para llevar adelante sus objetivos es tal persona. Pero solo con eso se puede ser un líder, sí. Con eso alcanza para ser un líder. Pero para tener todas las cualidades que hoy se le atribuyen a un líder de primer nivel o a un líder completo, hay que agregarle otra cosa más. Y es la capacidad que ese individuo tiene además para que el grupo pueda superarse a sí mismo. Él es capaz de hacer que los individuos que forman parte de ese grupo vayan más allá de sus limitaciones normales. Eso no es algo común. Pero estoy seguro que si les doy un ejemplo lo van a entender. Si ustedes pueden, de hecho, es muy común ver que los atletas obtienen sus máximas superaciones y sus marcas, superan sus marcas cuando alguien está detrás de ellos alentándolos a que lo hagan, porque nosotros tenemos una cierta tendencia a abandonar, a rendirnos. Sin embargo, hay algo, tenemos una cierta capacidad que va más allá de nuestra comprensión y que muchas veces nosotros ni siquiera sabemos que tenemos, y hay determinadas personas que logran hacer que esas nuestras capacidades ocultas aparezcan. Si uno suma estas dos definiciones, va a tener lo que es un auténtico líder, un líder que siempre y en toda circunstancia está capacitado para liderar, siempre y cuando el grupo considere que esas son las cualidades que necesitan para ese objetivo particular, para los objetivos particulares de ese grupo en ese momento en particular. Bien. ¿Y tenemos tipos de liderazgo? Bueno, se podría decir que sí. En realidad son formas de ejercer el liderazgo, ¿verdad? Está el permanente, el liderazgo que se supone que siempre una persona debe ejercer. Aquel líder que está obligado en forma permanente a actuar de esa manera. El ejemplo más claro es el líder militar, ¿verdad?
que tiene una determinada jerarquía, tiene a su cargo una cantidad de personal que responde a sus órdenes, órdenes que a veces ponen en riesgo la vida misma de las personas, y vemos que en algunos casos la gente ciegamente les responde, ¿verdad? También lo vemos no necesariamente exclusivamente en el ámbito militar, en empresas en las que los líderes llevan adelante las empresas de la forma, a veces hasta despótica, en una forma despótica, pero que la gente les responde porque entiende que cumplen los objetivos que ellos mismos tienen. Por eso siempre se dice que una empresa triunfa cuando logra alinear los objetivos de la empresa con los objetivos de las personas que trabajan en ellas. Y un líder auténtico, un líder hábil, encuentra sus objetivos comunes y los desarrolla, ¿verdad? Steve Jobs, por ejemplo, es un ejemplo claro de un líder de esa naturaleza, un líder de ese estilo, ¿verdad? Era un líder un tanto despótico, pero que la gente que trabajaba con él terminaba respetando sus decisiones y haciendo caso a lo que decía. ¿Se equivocaba? Sí, muchas veces. Pero en términos generales tenía una forma de encarar los problemas que hacía que la gente respetara esa visión que él tenía. Este ejemplo, que es un ejemplo cinematográfico el del liderazgo permanente, es de una película que se llama Código de Honor, cuyo actor principal es Jack Nicholson, que interpreta el papel del coronel Jessup, que estaba desplegado en la base de Guantánamo. Como ustedes saben, los norteamericanos tienen una base en la isla de Cuba, ¿verdad? En Cuba, en realidad, y en esa base hay un grupo de militares, famosa por Guantánamo, porque ahí estaban los presos, tenían presos internacionales, ¿verdad? Teóricamente guerrilleros, y en ese lugar hay una base militar que está absolutamente rodeada por las tropas cubanas, como ustedes se podrán imaginar. El argumento de la película llevaba al coronel Jessup a enfrentar una corte marcial en la que lo intentaban poner nervioso, ¿verdad? Lo que hacen los abogados, que en este caso lo interpretaba Tom Cruise, al abogado, los abogados los abogados que se llaman litigantes en Estados Unidos, intentan llevar a sus testigos hacia un punto en el que se desmoronan, ¿verdad? Y este coronel Jessup, con esa carita que se ve en la foto, le contesta: yo desayuno cada día a 300 metros de 3.000 cubanos adiestrados para matarme. ¿Con esto qué le quiere decir? Que si esa situación en la que él diariamente se desempeña no lo pone nervioso, mucho menos nervioso lo va a poner un abogado mucho más joven que él, ¿verdad? Esto se hizo tan popular en Estados Unidos desde el punto de vista del liderazgo que el Wall Street Journal, el diario más importante de negocios de los Estados Unidos y probablemente el más importante del mundo, sacó durante mucho tiempo en su portada, ponía la frase: los auténticos líderes en los negocios son aquellos que desayunan con el peligro, parafraseando en cierta forma lo que decía el coronel Jessup, el personaje, en realidad, de este código de honor. Ese es el liderazgo permanente, de las personas que permanentemente deben estar dirigiendo gente y haciendo que las personas hagan cosas, ¿verdad? Que los grupos logren objetivos. Pero existe otro tipo, que vamos a denominarlo heroísmo accidental. Y para este tipo de heroísmo voy a tener un personaje de la vida real, en realidad. El que durante mucho tiempo fue considerado uno de los mayores héroes occidentales, a pesar de que él vivía y lo que le sucedió de lo que antes se llamaba, del lado de allá de lo que antes se llamaba la cortina de hierro, porque Stanislav Petrov, este militar ruso, trabajaba en una base de misiles donde se controlaban desde el punto de vista informático los lanzamientos de misiles nucleares rusos, ¿verdad?
que, como todos saben, apuntaban hacia Occidente. Este personaje que se vio involucrado en lo que se conoció como el incidente del equinoccio de otoño, ¿sí? Que cuando sucedió puso al mundo a escasos segundos de un apocalipsis nuclear. Porque, ¿qué sucedió? A las 00:14, hora de Moscú, del 26 de septiembre del 83, un satélite soviético dio la alarma. Un misil balístico intercontinental estadounidense se habría lanzado desde Estados Unidos y en 20 minutos alcanzaría la URSS. Petrov alzó el teléfono y dijo: nuestro sistema nos está dando información falsa. ¿De dónde sacó Petrov esto? Todos sus sistemas, los sistemas que la Unión Soviética había desarrollado para controlar un posible ataque nuclear, le estaban diciendo que Estados Unidos había lanzado un misil y que se dirigía hacia la URSS. Petrov, utilizando su sentido común, no respondió al ataque, no dio la alerta. ¿Qué hubiera pasado si Petrov hubiera actuado sin pensar? O si Petrov hubiera dicho, por las dudas, tengo miedo de las consecuencias, a mí los indicadores me dicen que sucede esto, yo voy a apretar los botoncitos necesarios y que se desate el apocalipsis nuclear. Lo más raro, aunque es increíble, y por más increíble que parezca, en la Unión Soviética este evento solo se supo muchos años después. En realidad fue un fallo de los sistemas rusos. Petrov había trabajado en esos mismos sistemas y él sabía que podía haber un fallo de esa naturaleza, aunque las autoridades dijeran que no. Pero lo raro es que a él nunca lo castigaron, tampoco nunca lo premiaron en la Unión Soviética. Él pasó a ser un héroe anónimo. Es más, cada vez que luego de eso alguien hablaba con Petrov y los occidentales tuvieron acceso a Petrov después de la caída del muro de Berlín y de la apertura de la Unión Soviética al mundo, Petrov odiaba que dijeran que él era un héroe. Él nunca se sintió como un héroe. Esta actitud, que es la actitud que muchísima gente tiene, es la actitud que podríamos decir que es normal entre los seres humanos. Porque utilizando esta frase de Umberto Eco, un autor italiano que falleció no hace mucho, que fue el autor del El nombre de la rosa, un libro muy afamado, del cual después se hizo una película, dijo una frase que es básica para comprender lo que es el héroe accidental. Es el héroe real, el héroe que realmente está en la sociedad, es siempre un héroe por accidente. Aquel que sueña con ser un cobarde honesto, como cualquier otro, porque en el fondo todos somos cobardes honestos. A veces sentimos la obligación de actuar de determinada manera, pero nuestro instinto natural es el ser cobardes, es el huir de las situaciones que nos ponen en peligro de muerte, y eso está codificado en nuestros genes, porque es la forma de sobrevivir a los peligros, huir. Todo nuestro organismo y toda nuestra capacidad intelectual se basa en este tipo de background instintivo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos eso de que si sentís el calor de una llama en un dedo, instintivamente por la motoneurona refleja, retirás la mano. Lo mismo sucede con nuestro cerebro. Ante el peligro, lo primero que hacemos es huir, y para eso se prepara nuestro organismo con la adrenalina, etc. Sin embargo, ante situaciones de esta naturaleza, no siempre la gente huye. A veces las personas, por más que son honestamente cobardes, actúan con heroísmo. Y esa es la realidad. Pero lo que en definitiva hace la diferencia, lo que diferencia
es la forma en que las personas reaccionan a las situaciones de estrés. Y acá, en estos dibujitos, están representados la mayoría, si no el 100%, de las formas de actuar que la gente tiene ante situaciones de estrés violento o grave. En primer término está este, que es el que huye. Por supuesto, no lo pude sacar corriendo, porque si no desaparece de la pantalla. Es el más común, el que desaparece de la escena. Después están estos otros, los que se abaten ante la situación, quedan absolutamente abatidos. Estas personas no molestan, pero no sirven para nada, ¿verdad? Ese famoso caballo de estatua, sin tener que explicar por qué. Estas personas, donde tú las dejas, quedan. No te molestan, pero no te van a servir, no las puedes usar. Después están estos otros. Estos que son los que se tiran de los pelos y te agarran y te dicen, ¡ay, hay que hacer algo! Hay que hacer algo, por favor ayúdame, por favor ayúdalos, por favor hay que hacer algo. Estas personas no solamente no te sirven para nada, sino que además te molestan, porque permanentemente te están demandando que hagas algo y ellos no hacen nada. Pero siempre, ya sea una, dos, tres personas, siempre hay un número de personas que como este sujeto levantan la mano y dicen, yo me hago cargo. No necesariamente son siempre los mismos. No necesariamente las mismas personas van a actuar de la misma manera ante la misma situación. Pero ¿se van a dar este conjunto de personas? Sí, es muy probable que se den. Entonces, si lo que realmente importa es el estrés, vamos a ver algunos consejos para manejar el estrés, ¿verdad? Primero es tener en cuenta la frase del gran filósofo nacional Luis Alberto Keiman. Es lo que hay valor. La realidad es algo que está presente, no se puede modificar, hay que aceptarla. No busques que la realidad cambie. Si uno acepta la realidad, dio el primer paso para salir adelante del problema. Pero hay que aceptarlo. Segundo consejo, centren sus energías en las cosas en las que realmente pueden tener influencia y no en las cosas en las que no. No intenten cambiar cosas que no se van a modificar. Pero hay pequeñas cosas, quizás, que aunque no sean importantes o grandes, poco a poco pueden ir logrando cambios en la situación. Lo que es sumamente poco eficiente o ineficiente del todo es concentrarse en lo que no tiene valor. Relativizar los acontecimientos. Esto, que es una frase de Séneca, un gran filósofo romano, que decía, no es la cosa en sí la que nos hace mal, sino la opinión que nosotros tenemos de las cosas, está muy relacionado con lo anterior, ¿verdad? Si uno relativiza, le quita importancia a lo que no puede modificar y le da importancia a lo que sí puede modificar. Les voy a poner un ejemplo que congloba ambas cosas, las dos últimas que dije. ¿De qué sirve cuando hay una persona muerta, con su bebé en brazos, también muerto, al lado de una persona herida, ponerse a llorar o lamentarse o intentar revivirlos cuando no se puede? ¿Por qué no será mejor centrar nuestras energías en salvar a la persona que sí se puede? Bueno, esa es la clave para manejar el estrés. Porque si uno se concentra en algo útil, el estrés empieza a bajar. Porque no hay nada más estresante que actuar sobre cosas que no tienen valor. Las personas que trabajan en unidades de emergencia móvil muy frecuentemente se refieren a esta situación como soplar un muerto. En la época en que se hacía mucho más respiración boca a boca, ¿sí? Que decían, terminé soplando un muerto porque en realidad ya sabían que no lo iban a recuperar. Hay un momento en el que hay que decir, bueno, por este camino no voy a lograr nada con esta persona, me voy a concentrar en alguien en lo que sí pueda tener una diferencia, en lo que marque una diferencia a lo que yo haga. Y eso es lo que quiere interpretarse con las dos
consejos que antes les di. Y después, confiar en la inteligencia intuitiva. Esto es muy importante. La inteligencia intuitiva les va a dar a ustedes la capacidad de resolver situaciones que son sumamente complejas. ¿Por qué? Primero vamos a explicar un poquito lo que es. La inteligencia intuitiva hoy se reconoce como un tipo diferente de inteligencia. Vieron que muchas personas dicen que hay una inteligencia que es emocional, una inteligencia que es puramente intelectual, la inteligencia del cálculo, etcétera, la de resolver situaciones complejas desde el punto de vista de la mente o que requieran abstracciones muy importantes, etcétera. Hoy se considera que la inteligencia es la suma de todas estas cosas. Pero hay una inteligencia también que se considera dentro del resto, que es lo que se llama inteligencia intuitiva. Probablemente es la primera inteligencia de los seres vivos. Es la inteligencia que surge de todo lo atávico, ¿verdad? El ser humano, probablemente, esto es bastante teórico, pero todo indica a pensar que es así, todo lleva a pensar que es así, perdón. En los principios de los albores de la humanidad utilizaba mucho más la inteligencia intuitiva, porque es la que estaba relacionada con su supervivencia. Es la que le permitía tomar decisiones en forma instantánea ante hechos que requerían una complejidad muy grande de análisis. El ser humano se identifica básicamente del resto, o se separa del resto de los individuos pensantes del planeta, porque tiene un tipo de inteligencia que es analítico y es cartesiano. Cartesiano después que Descartes descubrió el pensamiento científico, ¿verdad? Mejor dicho, que lo describió. ¿Por qué? Porque utiliza una forma de analizar el universo que no es intuitiva. El pensamiento cartesiano o científico lo que hace es determinar, partir de la premisa de que para toda causa hay un efecto y que todo efecto responde a una causa determinada. Eso es muy bueno y es muy útil y le ha permitido al ser humano crecer desde el punto de vista científico y obviamente eso ha derramado en la técnica y en la sobrevida del ser humano y en la mejor forma de habitar este planeta. A veces lo ha empeorado también. Pero ¿qué pasa? Cuando uno tiene tiempo, es excelente el método científico de pensar, ¿verdad? Porque se basa en la realidad. De hecho, nosotros, dentro del mundo de la medicina, cada vez nos basamos más en lo que se llama la evidencia científica. Basamos nuestro conocimiento en la evidencia. Bien, funciona perfectamente cuando hay tiempo suficiente, porque hay que analizar todo. Hay que analizar todos los efectos y saber exactamente todas las consecuencias. Y cuando uno tiene que analizar de la consecuencia hacia atrás, partiendo de la consecuencia, analizar todas las causas de esas consecuencias. Ahora, cuando hay que tomar una decisión instantánea o rápida, no te va a ayudar. Es más, hay situaciones en las que la información que uno tiene que manejar abruma a las personas, sobrepasa la capacidad de análisis que una persona tiene. En ese caso, lo que hay que hacer es permitir que la inteligencia intuitiva tome el control de la situación y actúe. ¿Es fácil de hacerlo? No. Requiere entrenamiento como todas las cosas. Pero una vez que uno entra a tenerle confianza a la inteligencia intuitiva, termina dándose cuenta de que para algunas circunstancias es la mejor salida. Y después, un poco más adelante, vamos a volver a hablar sobre la inteligencia intuitiva y les voy a dar un par de ejemplos de la naturaleza que les van a graficar bien cómo funciona la inteligencia intuitiva y por qué es tan importante. La inteligencia intuitiva que es propia de los animales, como queda reflejado en lo que anteriormente dije, ¿verdad? El hombre se diferenció del resto de los animales al poder utilizar el pensamiento científico como forma de analizar la realidad. Bien, ahora vamos a ver cuáles son los estilos de liderazgo.
En realidad se habla de tres estilos, hay tres estilos básicos. Hay mucha gente que nombra muchos, hay una cantidad de cosas que se han dicho con respecto al liderazgo, pero hay tres estilos que son básicos de liderazgo. Primero está el estilo autocrático, en el que el líder toma todas las decisiones. Acá tienen representados dos tipos, dos personajes de la historia que actuaron realmente con liderazgo. ¿Sí? ¿Esto qué les implica? Ya les implica que el liderazgo no es un juicio de valor. Se puede ser un excelente líder y una muy mala persona, no tiene nada que ver. El tema es que no siempre los grupos persiguen objetivos altruistas ni buenos. ¿Sí? Los grupos a veces están decididos a tomar acciones malas, pero hay personas que pueden liderar también esas acciones malas y pueden ser excelentes como líderes. Recuerden, el grupo es el que decide quién es el líder. Y estos dos personajes históricos, ellos ascendieron al poder, aunque no lo crean o aunque no recuerden, gracias al voto de la gente. Ascendieron gracias a que las personas confiaron en ellos. Ambos llevaron a sus países a involucrarse en un conflicto bélico internacional, del mismo lado peleando inclusive, del que el mundo recuerda hechos atroces, ¿verdad? Como en toda guerra, pero particularmente en esta, probablemente entre otras cosas, porque fue más reciente. Pero nadie olvida las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y señalan y apuntan a estos líderes autocráticos como responsables de los males. En realidad, del otro lado también había líderes autocráticos y no sé si serían mucho más buenas personas o malas personas que estos. En definitiva, el liderazgo autocrático es el que permite a los líderes tomar todas las decisiones. Después está el liderazgo que se denomina laissez-faire. Cada uno hace lo que le parece. El líder permite a los individuos del grupo que tomen las decisiones. En realidad a veces ni siquiera interviene. A veces lo único que hace es orientar. ¿Sí? Ejemplo típico, los niños de la guerra. Nadie sabe qué van a hacer. Están armados hasta los dientes. Esto es muy frecuente en los lugares en los que ha participado Naciones Unidas en misiones operativas de paz, en los que la situación de deterioro social es tan grande que hasta los niños están armados, forman grupos y con líderes más o menos poco importantes, terminan tomando decisiones que nunca se sabe cómo van a ser, porque cada uno tiene una opinión. Uno dirá, pero este tipo de liderazgo es un asco, no sirve para nada. Bueno, no es así. Empresas como Google, por ejemplo, tienen este tipo de liderazgo y les da un resultado terrible. ¿Por qué? Porque cuando uno necesita que la gente cree algo, hay que darles la libertad para que lo hagan. Si ustedes deciden juntar 10 escultores, por decir de alguna manera, y les dicen, bueno, mañana quiero que todos me hagan una escultura con esta forma. Lo más probable es que todos se la hagan igual, la copien textual, y sea una fotocopia, por decirlo de alguna manera, de lo que ustedes les pidieron. No van a crear nada. Sin embargo, si ustedes les dan una idea y les dicen desarróllenla, muy probablemente generen una obra de arte de primer nivel. El liderazgo, el laissez-faire, tiene su lugar a la hora de actuar en determinados lugares. Por último, el estilo democrático, en el que el líder anima al grupo y los guía para que tomen decisiones, pero los lleva a tomar decisiones, quiere que decidan algo. Esto es típico, por ejemplo, de los cuadros de fútbol, en el que el director, el capitán del equipo dentro de la cancha actúa como un líder democrático. Quizás fuera de la cancha, el director técnico del equipo actúe como un líder autocrático. Bien, bueno, ¿cuál creen ustedes de todos estos que es el mejor estilo de liderazgo? ¿Qué les parece? Piensen un instante.
les voy a dar un tiempito para que cada uno en su cabeza discuta consigo mismo cuál es el mejor estilo de liderazgo. ¿Será el estilo autocrático? ¿Será el estilo laissez-faire o será el democrático? Los que dijeron, los que contestaron que el mejor estilo de liderazgo es de acuerdo a la situación que se viva, tienen la respuesta correcta. Porque para cada estilo de liderazgo hay una situación determinada. En la guerra, ¿hay un estilo de liderazgo que funcione mejor que el autocrático? Difícilmente. Cuando uno le tiene que decir a una persona, vaya y desde donde estamos acá, a cubierto y abrigo, y conquiste ese nido de ametralladoras que está diezmando a nuestra unidad, está mandando a la gente a que probablemente sea lo que se llama carne de cañón, es decir, a exponerse mucho más de lo que estaba a al daño, ¿verdad? O a los peligros. Sin embargo, eso en la guerra sucede y la gente cumple. ¿A qué se debe? A que es necesario hacerlo. Y la gente cumple con ese objetivo. Ahora, si lo que uno necesita es liderar en un lugar donde hay muchas personas muy capaces, que tienen opiniones muy importantes y muy fuertes, lo mejor es ser democrático y dejarlos que cada uno opine de una forma determinada, ir guiando hacia un fin que sea el compendio de las ideas brillantes que todos tengan. Ya hablamos del ejemplo artístico, por ejemplo, para el liderazgo laissez-faire. Ahora, ¿cuál será el mejor estilo de liderazgo en medicina operacional? Los voy a dejar un instante pensando también para que me contesten. El autocrático es el estilo de liderazgo propio de la medicina operacional. Se necesita un líder fuerte para tomar decisiones cuando la información es sumamente grande, la situación es sumamente difícil y la gente tiene que organizarse sí o sí y rápidamente. No hay tiempo para el error, para el error siempre hay tiempo. Y lo que uno haga va a estar siempre bien, porque no hay otra forma de actuar. Nadie va a venir a actuar si no son ustedes. Entonces lo que hagan va a estar bien. Pero no hay tiempo para tomar decisiones, hay que tomarlas rápidamente. No se puede ser dubitativo en medicina operacional. ¿Sí? De ahí la importancia de aprender a ejercer el liderazgo en forma autocrática. En el foro me gustaría que ustedes me contesten la siguiente pregunta. Cada uno de ustedes quiero que me diga si siente y si se siente capaz de ser líder, de actuar con liderazgo. Que me digan si creen que tienen la fuerza de voluntad necesaria para actuar como líderes o simplemente creen que no están capacitados para liderar ninguna situación. Les pido por favor que todos me contesten esa pregunta. Bien, creo que sobre estilos ya quedó claro, ¿verdad? Entonces vamos a dar ahora algunas claves para liderar con éxito durante una crisis. No solo liderarla, sino liderar con éxito las situaciones de crisis. Porque obviamente nosotros nos podemos sentir abrumados ante la necesidad de actuar. Bien, acá tienen, primero, mantener la calma. Proverbio romano, esto de festina lente, que quiere decir apúrate lentamente. Mantener la calma genera algo que es maravilloso. Cuando uno va a un lugar a actuar, un lugar en el que ha habido una crisis de alguna naturaleza, y uno llega corriendo al lugar, desesperado, y empieza a mirar con cara de loco para todos lados,
va a generar en las personas que pretenden recibir ayuda, va a generar el pensamiento de este loco, ¿qué viene a hacer? Este es el que nos va a ayudar. Sin embargo, si ustedes van con calma, llegan caminando al lugar y inmediatamente dirigen su atención hacia algo con un fin favorable a la situación, van a generar una epidemia de calma. La gente se va a sentir respaldada y no los va a molestar, va a intentar ayudarlos a lograr controlar la situación. Eso es mantener la calma. No hay que ir a lo loco a los lugares, porque además si uno va apurado a un lugar, no tiene tiempo para adquirir lo que dijimos que se llamaba inteligencia. ¿Cómo? ¿Se acuerdan? Información de inteligencia. Perdón. No tiene tiempo para adquirir esa información de inteligencia. Uno tiene que llegar al lugar ya sabiendo lo que tiene que hacer, porque eso demuestra capacidad y la gente se tranquiliza. La información de inteligencia la van adquiriendo y ya saben cuando llegan qué es lo que tienen que hacer. No tienen que dudar al llegar al lugar. Primero pensar y después actuar. No se puede pensar, actuar sin pensar. Recuerden la imagen del toro, la visión de escopeta, la gente que se tira de cabeza, que se le tira de cabeza a la víctima, intentando de una ayudar a la víctima. Y no es así. Primero hay que asegurarse de que todo esté en orden para uno mismo. Recuerden evaluar siempre la seguridad de la escena. No solamente por el bien de ustedes, sino por el propio bien de la víctima. Hay un ejemplo que es típico. Accidente en la carretera con un auto prendiéndose fuego. Muchas veces uno ve que empiezan a dudar de, ¿y le hacemos la protección cervical? Vamos a protegerle la columna porque le podemos causar un daño mayor y el auto se está prendiendo fuego. Sacalo como puedas del auto. Primero alejalo del fuego y después preocupate por la columna. Más vale que te quede inválida la persona, que tenga una discapacidad física y no que se muera quemado. Y vos en el intento también. Entonces, tengan conciencia de lo que hacen. Piensen antes de actuar. Parece fácil, decirlo es fácil. Hacerlo no siempre se cumple. Otro aspecto importante, si uno sabe hacer algo, lo hace antes y mejor. Eso se logra con el entrenamiento. Lo que nosotros les estamos dando a ustedes acá es capacitación. No es lo mismo que entrenamiento. Los estamos capacitando para que logren hacer lo que se supone que deben hacer en situaciones de medicina operacional. Pero si ustedes quieren realmente hacerlo bien y hacerlo mejor, entonces, y hacerlo antes, entonces van a tener que entrenarse. ¿Qué implica entrenarse? Recertificarse, por ejemplo. Este curso te da un diploma. Si uno se recertifica cada 2 años y vuelve a hacer lo que ya hizo, va adquiriendo la experiencia como para hacerlo cada vez mejor. Eso es entrenamiento. Y la mejor forma de entrenarse después de estar bien entrenado es dar clases. En realidad uno es cuando más aprende, ¿verdad? Cuando tiene que enseñarle a otro. Después, el sentido común, de lo que tanto hablamos antes, y la intuición, llámese inteligencia intuitiva, pueden ser la clave cuando la información sea insuficiente o te abrume. ¿Qué significa esto? Ya les dije, ¿verdad?, que hay 2 tipos de inteligencia compitiendo por nuestra atención en forma permanente. Hay momentos en que la inteligencia intuitiva debe ser la que nos ayude. ¿Y cuándo es que más nos ayuda? Cuando la información es poca. Entonces, es muy poco probable que tengas los elementos como para tomar una decisión desde el punto de vista causa-efecto, o cuando sea demasiado grande. Si tenés mucha información que elaborar al mismo tiempo, vas a estar mucho rato para llegar a una decisión. Ahí es cuando hay que usar la inteligencia intuitiva.
Les voy a poner dos ejemplos de la naturaleza. Primero, de la naturaleza animal. En la India, en las planillanuras de la India, donde después del monzón todo está recontra seco, hay un ciervo axis, que es el mismo que está en Uruguay, porque lo introdujo Anchorena al país de la India. Hay un ciervo axis que está alimentándose normalmente como siempre hace. Es un rumiante, por lo tanto, rumia. Los rumiantes tienen los ojos al costado de la cabeza porque siempre tienen la cabeza hacia abajo, rumiando, ¿verdad? Bien. Tranquilito, el ciervo, con su cornamenta, rumiando la pastura seca, cuando siente un sonido y dice, este era un ciervo muy particular, porque era un ciervo de pensamiento científico, y el tipo dijo, bueno, acabo de sentir un ruido. Probablemente este ruido sea debido a que una rama seca de un árbol fue cayendo y al irse desplazando en su camino, tocó contra otra rama y hizo este ruido que yo acabo de sentir. Pero ojo, también ese mismo ruido puede ser producido por que dos brinas de pasto, los pastizales son recontra altos, ¿verdad? Hayan tocado entre sí generando este tipo de sonido. También puede ser que otro de los ciervos que yo sé que está porque lo vi a más o menos 200 metros donde yo estoy, haya pisado una rama. El ciervo, con esta línea de pensamiento, en algún momento iba a pensar, también puede ser un tigre que me quiera comer, pero antes de que llegara a esa conclusión, la tigresa que lo estaba acechando ya se lo comió. En la naturaleza, el ciervo axis no utiliza el pensamiento cartesiano, utiliza el pensamiento intuitivo. Si siento un ruido, huyo. Y eso es lo que le permite sobrevivir, porque para eso es más rápido que el resto de los animales de la selva, por lo menos de los tigres. Bien. Otro ejemplo de la naturaleza, pero esta vez de la naturaleza humana, de la selva de cemento. Ustedes vienen caminando por una calle. Cuando ven de la vereda de enfrente que se acerca una persona a 50 metros, con las manos en los bolsillos, teniendo además ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice el término en español, me sale en inglés un hoodie, que es con la capucha, ¿verdad? Un canguro con la capucha. Viene con su capuchita, con las manos en los bolsillos, una camperita alfa, la capucha sobre la capucha de la otra capucha y otra capucha, unos championes, unas plataformas así, y ustedes cuando lo ven con las manos en los bolsillos, y él cuando los ve a ustedes, directamente empieza a cruzar en diagonal la calle para, en algún momento, teóricamente, interceptar ambos caminos. Ustedes, que son seres humanos que piensan y que tienen una educación determinada, no hacen juicios de valores inútiles. Y además son personas tolerantes que toleran las diferencias en las sociedades. Entonces, si bien ustedes reconocen que la cultura plancha existe y está descrita sociológicamente en el Uruguay, ustedes no valoran a las personas por cómo se visten, ¿sí? Ni por su condición social. Ustedes vienen haciendo un autoanálisis de toda esta situación cuando cuando se vienen interceptando, las distancias se van achicando, y ustedes entre tanto piensan, yo no tengo por qué tener una actitud intolerante hacia una persona por la forma en que se vista. Ustedes iban pensando todo eso cuando la distancia se acortó lo suficiente como para que la persona que venía a enfrentarlos sacara una navaja y le dijera,
dame toda la que tenés o te corto acá mismo. Si, ustedes en ese momento se van a dar cuenta que hubo sí algo, que a ustedes les permitió determinar que esta situación no era una buena situación para ustedes. Sintieron un frío que les corrió por la espalda y el músculo piloerector, que es un músculo que existe, que es atávico y que cada vez está menos en las personas, hizo que los pelitos en la nuca se le pararan, los pelos en el brazo se le erizaran y tuvieran una cierta sensación de temor. Eso fue un aviso de la inteligencia intuitiva que interpretó toda la situación mucho más rápido que ustedes y les dio un aviso, una alerta. El pensamiento cartesiano los obligó a no darle importancia. Después se arrepentirán, probablemente, porque lo máximo que puede pasar es que salgan, que huyan, corran y que le griten, ¿qué te pensás, que te voy a robar? Y no sé, pero por la duda, rajo, total, no me cuesta nada. En las situaciones que se viven hoy en las sociedades, a veces es la mejor opción, ¿verdad? ¿Qué quiero significarles con esto? Nosotros tenemos los elementos y las herramientas para defendernos de este tipo de situaciones y para actuar cuando hay tanta información que es mejor tomar una decisión rápida. No hay forma de hacerlo con el pensamiento cartesiano. No hay forma de hacer todo el análisis causa-efecto. Hay que buscar una forma rápida de actuar. La medicina operacional exige este tipo de soluciones. ¿Siempre las exige? No, pero cuando las exige hay que saber usar la inteligencia intuitiva. Bien, espero haberme hecho entender en algo que para algunos es nuevo. En realidad todos sabemos, todos hablamos de liderazgo, pero pocos sabemos realmente a qué se refiere. Quizás a partir de este momento haya quedado más claro para ustedes lo que es el liderazgo y tengan una idea más acabada de lo que es y lo entiendan mejor. Bueno, nos vemos en la próxima clase.